y había una fila larga en un lugar donde fuimos a comprar y mi esposo estaba buscando estacionamiento. Y había un joven que estaba ahí vendiendo unas cositas plásticas y de aseo. Y me dice, ¿le puedo quitar un minuto? Nosotros andábamos con el tiempo, justo andábamos corriendo. Y le digo, sí, dígame. Y me empieza a decir que él había sido un drogadicto, había estado en los vicios y que ahora estaba en un lugar de restauración. Y que estaba vendiendo esas cosas, digamos, para tratar de salir adelante. Yo en ese momento solo fui a hacer la fila y no andaba ni con cartera, nada, no andaba con dinero. Le digo, espera a mi esposo que debe estar por llegar y él a lo mejor te puede comprar algo. Y le digo, ya que me hablas de restauración, ¿cómo va esa parte? Y él me dice, bien, me dice, si lo único es que no he vendido nada ahora. Se centraba en las ventas. Y yo le estaba preguntando cómo iba su corazón. Entonces me dice eso y yo le digo, ¿dónde estás priorizando hacer los tesoros? ¿Los de aquí o los del cielo? Porque lo más importante es la restauración de tu corazón, de tu vida. Y todo lo demás, si estás bien encaminado, el Señor se va a preocupar de bendecirte y de que no te falte. Podemos pasar necesidad, pero nunca nos va a desamparar el Señor al completo que tengas que pasar hambre o cosas así. Le dije yo, si estás tratando de hacer las cosas bien. Así es que yo le dije, lo que te deseo es que sigas perseverando y que te preocupes primeramente de las cosas del cielo y que todo lo demás el Señor te va a bendecir. Le dije, te va a ayudar. Me dice, gracias, bueno, y después mi esposo le compró. Me hizo pensar esto. ¿Qué es el éxito? Porque se ven dos tipos de éxito. El éxito del tener y el éxito del ser. El éxito del tener es, ¿no es cierto?, cuando uno ve a una persona, ¿no es cierto?, que se nota, no sé, un cantante famoso, uno dice, oh, tiene éxito. O cuando ve a lo mejor una persona en un auto muy caro y dice, al verlo, la imagen que a uno le llega es, oh, es una persona que le ha ido bien. Moni me dice, bendiciones, hermana Alejandra. Muchas bendiciones también. O cuando uno ve personas con un guardaespaldas, por ejemplo, una vez me tocó ver en Argentina una persona que iba llegando a un restaurante e iba como con 6 guardaespaldas, no sé quién era, pero uno le da la impresión, es una persona que ha alcanzado el éxito, una persona que le va bien. Y así. Pero es el éxito menos importante. También existe el éxito del ser. Una persona que se ve en paz, que al estar con ella, como que tú sientes una tranquilidad, una felicidad. Y una vez un caballero contaba una historia, conoció a un hombre que era pastor de ovejas ahí en los campos en Europa. Y este caballero dice que le faltaban casi todos sus dientes y veía solo de un ojo. Pero esta persona dice que los trató con una amabilidad, que ofrecía de lo que él tenía para atenderlos y demostraba que era feliz con la vida que él tenía, pese a las deficiencias. Y para cualquier persona, verlo a él, un simple pastor de ovejas, no es una persona de éxito, pero ese es el éxito del ser. Él en su ser interior logró el éxito. Ahora, dicho esto, ¿qué características debemos tener como cristianos? Pueden haber miles, pero vamos a nombrar algunas sacadas del texto bíblico de Primera de Samuel en el capítulo 16 y el capítulo 17. Vamos a sacar pequeñas cosas de ambos capítulos y vamos a poner el ejemplo de David, no del rey David, sino del simple David, pastor de ovejas, antes de ser rey. Y primero, hay varias, pero yo saqué 5 características del corazón del rey David. Recuerde que Dios dijo que el corazón de David era, o sea, la forma de ser de él era conforme a su corazón. Él, pese a que David, ¿no es cierto?, y el rey David, ya siendo rey, cometió pecados, y pecados graves.
fueron cuando él se arrepintió profundamente en su corazón, logró ver la maldad que había hecho en su pecado, se arrepintió, cambió su rumbo, ¿no es cierto?, y pidió perdón de verdad al Señor, y fue perdonado, porque el arrepentimiento genuino de verdad produce el perdón de Dios. Pero, ¿qué hizo que Dios, en su omnisciencia, ¿no es cierto?, Él que lo sabe todo, eligiera a David como el segundo rey de Israel por sobre los 7 hermanos que eran mayores que él, porque él era el octavo en una familia de 8 hermanos? ¿Qué hizo que Dios lo eligiera a él? Una característica de David, y la principal, la debería haber dejado tal vez para el último, pero la vamos a poner en orden como yo lo hice y después lo vamos a retomar, ¿no es cierto? La intimidad que David tenía y procuraba con el Señor. David conocía a su Señor. Esto a nosotros nos llega en sus salmos. Es cosa de leer los salmos, los cánticos que escribió el rey David y cómo hablaba de Dios. Ejemplo, ¿no es cierto? El Salmo, bueno, hay muchos, pero el Salmo 141. A ver, vamos a leer parte del Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí. Escucha mi voz cuando te invoco. Dice, mire, Salmo 144, un ejemplo. Bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla, mis dedos para la guerra. Misericordia mía y mi castillo, dice David, que es su Señor, es su castillo, es su roca, es misericordioso, dice que es su fortaleza y su libertador, es su escudo, dice, escudo mío, ¿en quién he confiado? El que sujeta a mi pueblo debajo de mí. Oh Jehová, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿O el hijo de hombre para que lo estimes? El pastor de ovejas, David, y futuro rey, ¿no es cierto?, tenía una intimidad tal con Dios que confiaba plenamente en su poder, en su cuidado, que era su fortaleza, ¿no es cierto?, su castillo, su pronto auxilio. Esa es la primera característica valorable que nosotros debemos trabajar e imitar como cristianos de David. La intimidad que él tenía con el Señor, y la tenía como la puede tener usted y la puedo tener yo, está a disposición de la mano, es cosa de buscarlo, el que busca su rostro. 2. David era diestro en la música, escribía esos cánticos, tocaba el arpa muy bien, como dice 1 Samuel 16:17, dice: y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Porque recuerden que el rey Saúl estaba teniendo, ¿no es cierto?, problemas con ese espíritu malo que dice la palabra que sentía, y por medio de la música él se iba a sentir bien, por consejo, ¿no es cierto?, para él. Y dice entonces, uno de los criados respondió diciendo: he aquí yo he visto un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo: enviadme a David, tu hijo, el que está con las ovejas. Y lo fueron a buscar, y dice, ¿no es cierto?, que él tocaba muy bien el arpa. Era diestro en la música, ¿no es cierto? Esa es una característica para los que tienen algún don musical, ¿no es cierto? Yo no los tengo, me cuesta mucho entender la música, pero, ¿no es cierto?, para los cristianos, ¿no es cierto?, que tocan un instrumento, dice que David lo tocaba muy bien, y para eso es porque seguramente era diestro, porque lo entrenaba mucho, él lo practicaba, lo ensayaba, ¿no es cierto? Era la segunda característica. La tercera: valiente.
todos sabemos, ¿no es cierto?, aquí mismo, en el versículo que acabamos de leer, al rey Saúl, ¿no es cierto?, se lo describen como bueno para tocar el arpa, ¿no es cierto?, y valiente y vigoroso, hombre de guerra, ¿no es cierto? Ahora recordemos, ¿no es cierto?, esta historia cuando se enfrentó a Goliat, que lo vamos a ver aquí un poco. Ya saben los cristianos de esta historia, ¿no es cierto?, y se sabe que se enfrentó a Goliat y lo describe un hombre valiente. Dice que él, cuando le respondió al rey Saúl, ¿no es cierto?, le dijo: tú eres un joven nomás, tiene que haber tenido menos de 20 años, porque si no hubiera estado enlistado en el ejército, y no lo estaba. Entonces un jovencito, ¿no es cierto?, le dijo: no te vas a poder enfrentar tú a ese tremendo gigante de 3 metros, ¿no es cierto?, Goliat. Y él dijo: no, yo voy. Y le dijo: no te preocupes, que cuando yo tengo que rescatar una de mis ovejas, le dijo, de las fauces de un oso, de un león, yo lo hago. O sea, está hablando de que la valentía. Y tal vez usted ni yo no nos vamos a tener que enfrentar nunca a lo mejor a un león ni a un oso, ¿no es cierto?, como un oso pardo, ¿no es cierto?, como los de allá, sirio, que se llama el tipo de oso que había en la zona, ¿no es cierto?, que los más grandes, los machos más grandes pesan hasta 500 kilos y los más comunes 250, igual que un león, 200 kilos. Estamos hablando de que hay que tener harta valentía para enfrentarse a un animal así. Y tal vez usted ni yo, como les decía, nos vamos a enfrentar a un animal de ese tipo, pero hay muchas otras cosas a las cuales nosotros, usted y yo como cristianos, nos enfrentamos día a día, y para eso se requiere valentía. Nosotros como cristianos no podemos ser cobardes. Entonces esa es la tercera característica de David, la valentía, y que es así, usted y yo la podemos replicar. Primera de Samuel 17, 26 al 30. Vamos a ver qué dice aquí en cuanto a la valentía, ¿no es cierto? Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo: así se hará al hombre que le venciere. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres se encendió en ira contra David. Bueno, aquí demuestra, ¿no es cierto?, que cuando David iba llegando, ¿no es cierto?, y ve a este filisteo de 3 metros, que les estaba diciendo e intimidando al pueblo, ¿no es cierto?, los tenía todos asustados. Y David, un jovencito, ¿no es cierto?, ahí, un simple pastor de ovejas, que había ido por orden de su padre a saber de sus hermanos que estaban ahí, ¿no es cierto?, en la batalla o en la guerra, a saber cómo estaban, si estaban vivos o no, y que les llevara un poco de alimento. Y él fue solamente a ver cómo estaba la cosa y avanzando, y vio esto y se encontró con que este hombre de 3 metros, un mercenario se podría decir, un hombre de batalla y de guerra, los estaba intimidando él solo contra todo un pueblo temeroso. Pero eso no fue lo que a David le molestó, porque muchas cosas le habían pasado a David, digamos que lo habían mirado en menos, vamos a ver eso un poco más adelante, ¿no es cierto?, pero a él no le importó. Lo que le dio rabia fue que este hombre intimidara al pueblo, pero en el nombre de Dios, o sea, como quien dice: no me importa quién sea su Dios, yo los voy a vencer igual. Eso fue lo que a David le molestó. Contra él no importa, pero que hablaran mal de su Dios, eso no lo iba a permitir. Y eso es lo mismo que nos pasa muchas veces a usted y nosotros, que permitimos, ¿no es cierto?, que la gente a veces se limpie la boca, ¿no es cierto?, hablando de Dios, y ni siquiera lo conoce. Entonces para eso hay que tener valentía, y esta es una de las características que David tenía. Cuarta característica, responsabilidad. Primera de Samuel 17:20. A ver el ejemplo que está aquí. Bueno, el mismo sistema, ¿no es cierto? El rey Saúl y el resto de su ejército, ¿no es cierto?, todos los de Israel estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Peleando entre comillas, porque dice la palabra que 40 días que estaban ahí, en que este hombre de 3 metros intimidaba al pueblo y no hacían nada.
O sea, le estaba diciendo, ¿quién es capaz y valiente de pelear conmigo? Y ahí los tuvo 40 días sin hacer nada. Se levantó pues David de mañana, dejando las ovejas al cuidado de un guarda. Recuerde que la cuarta característica que estamos viendo es la responsabilidad. Dios quiere a un pueblo responsable, no un pueblo irresponsable en sus tareas. ¿Ya? Entonces dice que como su padre le había pedido que le llevara enseres a sus hermanos que estaban en el ejército con el rey Saúl y que fuera a saber de ellos cómo estaban, pero recuerde que David era un pastor y él tenía que estar a cargo de su rebaño. Y su padre le dice, anda a saber de tus hermanos y llévales esto. ¿Pero qué hizo David? ¿Usted cree que dejó las ovejas solas, sus responsabilidades, por ir a hacer esto otro? No. Dice la palabra que se levantó David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda. O sea, se preocupó de ese trabajo que él hacía todos los días, no dejarlo botado, como se dice, sino dejar a alguien que se preocupara por el rebaño, dejando todo en orden como corresponde. Se fue, dice, con su carga como su padre le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla. ¿No es cierto? Responsabilidad. En la palabra sale que el Señor a los que usó eran gente responsable, ¿no es cierto? Si a usted le toca, no sé, porque una orden, en este caso la orden de su padre de ver el rebaño, era su trabajo, no anula la otra orden. Ah, no, me dijeron esto otro, entonces lo otro lo dejo botado. No. Responsabilidad. Así era David antes de tomar el puesto, ya había sido ungido, pero antes de tomar el puesto en la práctica de rey. Y la quinta, que es muy importante, hermano, respeta los tiempos de Dios. Los 3 hijos mayores, dice la palabra, sus 3 hermanos mayores habían ido siguiendo a Saúl, dice, en esta guerra contra los filisteos, ¿no es cierto? David ya había sido ungido como rey, pese a que aún el rey Saúl estaba ahí en el mando, pero ya había sido desechado por parte de Dios. Pero aún no era su momento, ¿no es cierto? Y sin embargo, David esperaba. En ningún momento dijo, no, yo ya fui ungido ya, así que le obedecen a Saúl, obedézcanme a mí. O en algún momento nunca le dijo a su padre, no, respétame, porque ¿cómo me mandan mandando para allá y para acá a ver a mis hermanos si yo fui ungido rey? Todavía no asumo, pero yo soy rey, porque por parte de Dios el profeta me ungió. No, él esperó tranquilo a que llegara su momento, el momento de Dios. ¿Y por qué le digo esto? Su hermano, vamos a poner el ejemplo en la palabra, por ejemplo, podría haberle exigido a su hermano que callara la boca grande que tenía y haberle dicho incluso, bésame el anillo, arrodíllate, yo ya fui ungido rey, ubícate, tú estás por debajo de mí, podría habérselo dicho. Mire, 1 Samuel 17, 28, lo que estábamos viendo, ¿no es cierto? Entonces, David dejó ahí al rebaño, ¿no es cierto? Y llevó la carga como su padre le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla. Y ahí, ¿no es cierto? David dice que dejó su carga en la mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Y cuando llegó, preguntó por sus hermanos, ¿no es cierto? Si estaban bien, que eso era lo que su papá le había pedido. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. O sea, los tenía todos tiritando este hombre de 3 metros. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey Saúl le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija, y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. O sea, el que se atreviera iba a tener hartas garantías.
pero aún así ninguno se atrevía. Entonces habló David a los que estaban junto a él, ¿no es cierto? Ahí David empezó a captar esto y le dice, ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quita el oprobio de Israel? Porque le dice, ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Mire, fíjese que no le está diciendo para que nos provoque a nosotros. ¿Se fija la diferencia? No está diciendo, mire, ¿quién es este que se atreve a ofendernos a nosotros? No. ¿Quién es este que se atreve a ofender al Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo, así se hará al hombre que le venciera. O sea, tributo, matrimonio, va a tener beneficio. Pero mire aquí. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, recuerde que cuando Dios mandó al profeta a ungir al que él había elegido ya para que fuera el rey de Israel, el segundo rey después de Saúl, ¿no es cierto? Samuel dijo, bueno, a ver, ¿cuáles son tus hijos? Le dijo, el primero, primogénito, a este tengo que ungir. Y el Señor le dijo, no es ese, porque yo miro el corazón, no veo como el hombre que mira lo de afuera, así que no te impacte su grandeza. ¿Se acuerdan? Y uno dice, ¿y por qué no lo eligió a él? Mire, pues aquí está la respuesta. Cuando fue David, ¿no es cierto?, y vio a este filisteo grande ofendiendo a su Dios, su hermano se molestó. Mire la sinvergüenzura. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra su hermano David. ¿Por qué le dio rabia que su hermano estuviera preguntando siquiera por él, ¿no es cierto? Y también por qué es lo que estaba sucediendo. Y dijo, ¿para qué has descendido acá?, le dijo el hermano, enojado. ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Mire, ninguneándolo, denostando como esas poquitas ovejas. Yo conozco tu soberbia, le dijo, y la malicia de tu corazón. Su hermano lo atacó a David diciendo, yo encuentro que tu malicia de tu corazón. Por eso que Dios sabe a quién elige, por qué lo elige y para qué lo elige. Imagínese, Dios hubiera elegido, que no lo iba a hacer, pero hubiera elegido a este hermano, a Eliab, como rey. ¿Cómo hubiera tratado después a la gente? Si a su propio hermano, que nada le había hecho, mire cómo lo está tratando. ¿Se da cuenta por qué? Hay que esperar en Dios y confiar y no sentirse ni siquiera envidioso. Cuando Dios elige a una persona para algo, la elige porque Él sabe por qué la eligió, porque Él ve el corazón, sabe de nosotros más que nosotros mismos. Nadie dice que Eliab, este hermano, era malo, maligno y que iba a matar a su hermano. No estamos diciendo eso, pero ya había algo en su corazón. Continuamos y le dice, ¿a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia, le dice, la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. O sea, en el fondo para venir a copuchar, como se dice aquí en Chile. A ver si es que nos están viendo de afuera de Chile. Has venido a mirar, a ver qué es lo que pasa. Y su hermano había ido a preguntar cómo estaban. David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? O sea, no solamente es que estoy hablando. Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera y le dio al pueblo la misma respuesta. O sea, se tuvo que ir del lado donde estaba su hermano atacándolo y preguntarle a otras personas para evitar el conflicto. ¿Se da cuenta cómo David ya había sido ungido rey y podría haberlo dejado en vergüenza a su hermano delante de todos y haberle dicho, arrodíllate, pídeme perdón? ¿O no sabes que yo soy rey? ¿Que aún no tomo posesión, pero yo ya fui ungido? Pero no, David esperó. Estaba esperando su momento. Entonces, otra característica que debemos imitar como cristianos es esperar y respetar los tiempos de Dios. Es maravilloso cómo podemos, hermano o persona que nos está viendo, cómo Dios conoce cada arista de nosotros. Inclusive,
Siempre aquí lo conversamos en familia. Uno no sabe cómo va a reaccionar a un evento muy grande mientras no lo vive. Uno piensa que podría reaccionar de una manera tal o cual, pero si no lo ha vivido y un evento es muy grande y traumático, no lo sabemos. Dios sí sabe. Sabe cómo reaccionaríamos en cada una de los sucesos que nos pueden pasar. Y aquí está probado cómo Él es uno de los motivos por qué no eligió al primogénito, por ejemplo, a su hermano mayor. Y la última arista que vamos a ver, viendo ya estas 5 características y que llamó la atención, Primera de Samuel 17, 16. A ver, hermanos. Ya. Siguieron pues, dice la palabra, los 3 mayores a Saúl, los hermanos mayores de David. Pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl, para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. 40 días estuvo Goliat, este mercenario, hombre de guerra y batalla de 3 metros, ¿no es cierto?, intimidando al pueblo. 40 días en que el pueblo estuvo frenado en batalla. Estaba en batalla, pero estaba parado, ni avanzaban ni retrocedían, ahí, como estatuas congeladas del miedo. 40 días sin hacer nada. No podemos, miedoso, ¿no es cierto? Pues claramente era un hombre muy grande. Pero nosotros como creyentes no podemos, ante algo que nos dé miedo, estar paralizados por un tiempo que sea muy largo. No podemos frenar nuestra vida ante un miedo. ¿Por qué David no se frenó y fue? Por los salmos, que yo lo insto a usted a que lea los salmos que escribió David en intimidad, ¿no es cierto? Cómo conoció a Dios en esa intimidad que él procuraba. Porque si nosotros como cristianos buscamos al Señor en la palabra y lo conocemos, qué piensa, qué nos enseña la palabra, nosotros vamos a conocer a Dios. Y esa intimidad que nos va a dar también el ir de rodillas a orar, esas 2 cosas nos hacen conocer a Dios. Vamos a ser capaces de ser valientes y de enfrentarnos a un miedo que no nos paralice. No podemos detener la vida, hermanos, por un miedo. Porque si tenemos a Dios, al Señor de los ejércitos, como decía David, ¿por qué me voy a detener del miedo? Eso es lo que la palabra del día de hoy nos está enseñando. David tenía menos de 20 años. No medía 3 metros como Goliat, y sin embargo tuvo la valentía, por su conocimiento de quién era su Dios. La afrenta contra Dios, eso sí que no, dijo David. Eso sí que no te lo aguanto, le dijo. Muy grande podrás ser, pero el que está conmigo te entregará en mis manos. Toda la gente dice que huía, hermanos. Pero ¿cómo termina esto? Ya todos saben, ¿no es cierto? David respondió a Saúl cuando le dijo que él era un muchacho y que no sabía batallar, que no se enfrentara a ese gigante. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso, como les dije, y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, fuese lo que fuese, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, o sea, Jehová me libró, no yo con mi fuerza, Jehová me ayudó, él también me librará de la mano de este filisteo. La confianza plena en Dios. ¿Cómo? Conociéndolo, por la intimidad que él buscaba con Dios.
Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Claro que sí, claro que sí. Con esa confianza y esa fe, Jehová siempre va a estar con usted y conmigo. Pero para eso hay que tener valentía, responsabilidad, buscar la intimidad con el Señor, plenamente. Y esta ha sido la palabra y la reflexión bíblica del día de hoy para nuestras vidas. Espero que usted después busque, si quiere, las citas bíblicas, ¿no es cierto? Lea todos los capítulos que requiera, ¿no es cierto? Pero hoy día vimos partes, ¿no es cierto?, de 1 de Samuel 16 y 1 de Samuel 17. Entre eso usted puede reflexionar más, ¿no es cierto?, sobre lo que hemos hablado el día de hoy. Así es que les damos las gracias, ¿no es cierto?, y vamos a orar para despedir esta reflexión. Cierre sus ojos el que quiera orar conmigo, ¿no es cierto? Bendito Padre Celestial, gracias le damos, Señor, por instruirnos cada día un poquito más en su palabra, para enseñarnos con esta historia, Señor, que se nos relata acá, qué es lo que usted requiere muchas veces de nosotros. Y nos recuerda también, en el caso de hoy, que usted siempre estará con nosotros, Señor, mientras busquemos su rostro, mientras tengamos esa fe tan grande que tenía David, Señor, en la cual nosotros queremos emular. Le pido, Señor, por cada una de las personas que han estado conectadas el día de hoy, que usted las bendiga, que usted le ayude, Señor, a que ellas puedan estar motivadas a buscar su rostro cada día, Señor, a buscar su rostro en oración y en las Escrituras, que es donde usted muestra su perfecta y bendita voluntad. Le damos las gracias, Señor, y despedimos este programa del día de hoy, esta reflexión bíblica, Señor, dando las gracias porque su Santo Espíritu, Señor, está con nosotros, el que nos hace abrir los ojos, entender muchas veces su palabra, que a veces, Señor, es un bálsamo agradable, otras veces nos hace sentir lo pecaminosos que pueden ser nuestros pensamientos, nuestras acciones, Señor. A veces nos corrige y otras veces nos recuerda simplemente el amor tan grande y la misericordia que usted tiene con nosotros. Le damos las gracias y le pedimos bendición para nuestras vidas y para la vida de todas las personas que han estado conectadas el día de hoy escuchando. En el nombre de Jesús, amén.